Hola, bienvenidos todos a este video de YouTube. En este video tenemos como objetivo crear una red virtual para la parte del taller de configuración de redes en el apartado de OpenSwitch. En este primer apartado vamos a ver la creación de una red virtual con OpenSwitch, creando dos namespaces y conectándolos pues entre sí, que tengan conexión entre sí a través del controlador que vendría siendo el switch virtual. Entonces, antes de entrar en materia, hay que tener claro dos conceptos primordiales. El primero es el namespace. Veámoslo como una habitación aislada en una casa. Veámoslo de esa manera. Y siendo más técnicos, podríamos verlo como un entorno en una máquina virtual que está completamente aislado de esa máquina virtual y de otros entornos dentro de esa misma máquina virtual. Eso vendría siendo un namespace. Todo lo que ocurre dentro no afecta a lo que está afuera, aunque con un par de configuraciones eh, se puede pues configurar para que así sea, pero ese no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es precisamente conectar estos namespaces a ese controlador. Entonces, ¿qué es OpenSwitch? Primeramente, bueno, un switch lo que nos sirve a nosotros es para, pues, en una misma red enrutar varios hosts, precisamente para eso, para pues conectarlo. Y pues también darle salida a internet por medio de un router. Pero en este caso del OpenSwitch vendría siendo lo mismo, pero para redes virtuales. Redes virtuales, es decir, redes en software. Entonces, precisamente nos va a servir para configurar todo esta conexión entre estos namespaces. Entonces, entrando en materia, esto es más o menos bueno, sí, el diagrama final de lo que lograremos con este taller. Lo primero que haríamos pues sería crear estos namespace, luego crear las interfaces de red de cada uno, también las interfaces de red que van a estar en el controlador y finalmente las conexiones de ellos, a la par de que vamos a añadir el origen o las direcciones con las que pues, van a poder hacer accedidos y que va a tener pues cada namespace. Entonces, para continuar, vamos a irnos a la máquina virtual. Y ya aquí en la consola vamos a crear los namespaces que les estaba comentando, que son todos esos entornos virtuales. De nuevo, siguiendo la analogía, veámoslo como habitaciones aisladas, ya sea en un edificio o en una casa, podríamos verlo de ese modo. Entonces, primeramente vamos a crear eh, esos, esos namespaces con el siguiente comando. Bueno, en este caso a mí me dice que ya pues, no se puede porque yo ya lo tengo, pero hagamos el caso, les voy a mostrar enseguida cómo podemos eliminarlo. Si queremos eliminar un namespace, de esta manera lo podemos hacer y procedemos pues a crearlo de nuevo, y ya de esta manera ya ahí los tenemos. Ahora queremos ver si se crearon correctamente, colocamos el siguiente comando y se van a listar los namespaces que tenemos pues registrados, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear el controlador o el switch virtual. Esto básicamente lo que nos va a permitir es que nos podamos comunicar con estos namespaces y que ellos se puedan comunicar entre sí. Ya si lo deseamos, también podríamos exponerlos directamente a internet para ser accedidos. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, bueno, para crear ese controlador, colocamos el siguiente comando y se va a llamar OBS1. Este puede ser el nombre que nosotros querramos, en este caso se va a llamar de esta manera. Bueno, de nuevo aquí me sale esto porque ya existe ese puente
con el siguiente comando, bueno, como ya yo lo tenía creado, podemos eliminar ese bridge o ese controlador de esta manera. Ya ahí lo eliminé, igual lo voy a volver a levantar con el mismo nombre. Y el siguiente paso, vamos a crear las interfaces virtuales. Vamos a crear pues con los siguientes comandos 2 y 2. Vendría siendo las siguientes que están aquí en el documento. Vendría siendo esta y ETH0 para la namespace 2 y el namespace 1, y pues las respectivas para que están en el controlador. De esta manera aún no van a estar conectadas, ya lo veremos también más adelante cómo lo vamos a hacer. Entonces, en el primer comando sería el siguiente. Estamos creando un par de interfaces que sería BET y sería ETH01. Estas interfaces están conectadas entre sí de forma que todo lo que se envíe a través de una llega pues a la otra. Entonces vendría siendo de esa manera. Y pues algo también similar de lo que podríamos para también familiarizar este concepto, veámoslo como si tuvieran un par de teléfonos, uno en una y otra habitación, y pues un teléfono pues permite llamar a la habitación H1, que vendría siendo el namespace 1, y pues el otro teléfono pues permite llamar a lo que vendría siendo el controlador que creamos, que vendría siendo este. Entonces esa es la conexión que estamos haciendo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el namespace 2. Entonces pues llamo el mismo comando y coloco los mismos pares de interfaces virtuales para el namespace 2 y para crear ese namespace esa interfaz virtual en el controlador. De esta manera ya ahí están creadas. Ahora pues, y bien, entonces para corroborar que esto se realizó correctamente, colocamos el comando link show para ver la combinación de cómo están combinadas pues estas pares de interfaces que creamos. Entonces aquí podemos ver que se crearon correctamente esta con esta, y para la 14 y 15 pues hace referencia a las interfaces de namespace 2. Y ahora lo que haremos es conectar estas interfaces virtuales que creamos, las vamos a llevar a los namespace. Entonces serían las siguientes que creamos aquí, las vamos a llevar a los namespace, tanto ETH0-1 para pues a la que le corresponde, que sería el namespace 1, y lo mismo para la siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con el siguiente comando. De esa manera ya está asociada esa interfaz hacia pues, los namespace correspondientes. Entonces esto pues podemos también verlo de la manera que estas habitaciones que estaban aisladas pues tienen un pasillo, y tienen en este pasillo pues una puerta, y los conecta con ese pasillo. Entonces ese pasillo pues apunta a lo que vendría siendo pues, principalmente el controlador, y pues el controlador lo que hace es que también estas habitaciones que antes estaban aisladas también puedan comunicarse.
Y a continuación lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos. Bueno, ya hicimos lo que haciendo la conexión de, de estas interfaces hacia el namespace. Ahora lo vamos a hacer al revés, pero desde el lado del switch vamos a conectar las interfaces de red correspondientes, es decir, la PTH-2 que hace referencia al namespace 2 al controlador o el switch, y lo mismo pues para la otra interfaz de red. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con los siguientes comandos. Aquí OBS1 hace referencia de nuevo al controlador y BTH1 hace referencia pues a la interfaz de red. Aquí, bueno, el error que había salido es porque me faltó una H y aquí no daría problema, y lo mismo para el siguiente. Y bueno, queremos ver el log o pues, las conexiones de estas interfaces hacia pues, sus puntos correspondientes. Podemos verlo directamente con este comando. Ok, entonces aquí con el siguiente comando lo que vemos principalmente son esas conexiones que realizamos. Aquí vemos que yo había cometido un error y se coló esta, pero bueno, el comando para eliminarlo vendría siendo el siguiente. Este fue el que creé. Aquí donde dice add colocamos deal y pues lo eliminamos. Y si hacemos de nuevo el comando, perdón, aquí podemos ver las conexiones y ya no estaría esa. Y bueno, vemos cómo están conectadas entre sí. Y listo. Vamos ahora a conectar, configurar todas estas interfaces de red que hemos creado para las máquinas virtuales. Necesitamos pues conectarlas para que puedan comunicarse a través del switch. Entonces, con los siguientes comandos vamos a ver cómo podemos realizar. Entonces, hay que añadir pues cada interfaz de red a un namespace, y lo hacemos con los siguientes comandos. Este comando levantamos esta interfaz, este también. Y bueno, estos comandos, pues, como les decía, activan las interfaces virtuales en ambos lados de los pares, lo que permite que los paquetes que vayamos a enviar y pues recibir, pues, recibirlos en sus destinos. Entonces, ¿cómo podemos corroborar que esto se hizo correctamente? Pues IP link show, y ahí podemos verificar precisamente eso. Entonces, aquí vemos los links que creamos en el 14. Y lo que hicimos con estos comandos, en resumen, fue pues levantar las interfaces virtuales correspondientes, que vendría siendo B1, las que creamos para el controlador, y para permitir la conexión desde pues, los dos namespaces. Y lo que estamos diciendo aquí es que van a estar activas. Eso es básicamente, van a estar activas, que las vamos a empezar a utilizar. Eso es lo que hicimos en ese apartado. Ahora que pues las levantamos, vamos a activar lo que vendría siendo el loopback en los namespace. Hacer es activar una interfaz de red, otra interfaz loopback para los namespace. Esto es básicamente lo que nos va a permitir a nosotros esta interfaz loopback. Es el siguiente comando para pues crearla. Lo que nos va a permitir es que los procesos internos, veámoslo como aplicaciones
o sí, sí, aplicaciones que podríamos tener en un namespace o cualquier librería. Esos procesos internos dentro de ese namespace, de ese host, vamos a permitir pues esa comunicación entre ellos. Básicamente para eso es lo que sirve. Y bueno, se activa con este comando. Ahí levantamos ese y ahora lo vamos a hacer también para el siguiente namespace. Y bien, y si quisiéramos nosotros corroborar que de verdad se creó eso, lo que haríamos sería aquí borramos este set, y en IP link vamos a colocar un show y pues las interfaces correspondientes. Entonces ahí vemos que se creó y hay una en esa y vamos a ver en el otro, y pues aquí vemos que ya se creó en esta también. Entonces, bueno, ¿qué se hace ahora? Bueno, vamos ahora a asociar las IPs que van a tener pues cada namespace. Esto es más que todo para saber pues la dirección que va a tener cada una, y pues para que reciba las comunicaciones y que se puedan comunicar también entre sí, para que pues las peticiones o los ping que vayamos a hacer ahorita pues se apunten a ese namespace en específico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de este modo. Aquí estamos diciendo que para el namespace 1 vamos a asignarle la siguiente dirección de IP. Esto es una IP local y esta sería la máscara de subnet. Y pues aquí estamos asociando ahora la interfaz de red. Esto se asocia a la interfaz de red que está pues, que tiene adjunta, por así decirlo, el namespace. Entonces, recapitulando, este namespace le estamos añadiendo a esta IP sobre la interfaz de red que pues él tiene asociada. Ahí ya se le agregamos esa. Ahora para el siguiente vamos a cambiarle la IP para que no choque. Y ahí ya está. Ahora, como nosotros corroboramos de que hay conexión y que pues, todo está correcto hasta este punto, lo hacemos de la siguiente manera. Colocaríamos el comando para hacer pues ping hacia los namespace sobre las IPs que tienen asociadas. Esto para ver si está todo correcto. Bien, ahora mismo estamos haciendo ping a la IP que tiene asociada el otro namespace. Ahora vamos a hacer el mismo comando, pero para la IP del namespace, el primero que creamos, pero esta vez le estaría apuntando el namespace 2 a la dirección IP del namespace 1. Entonces, efectivamente hay esa conexión entre esos dos namespaces a través del controlador. Entonces, eso para la parte de, pues, de la parte 1. Luego vamos a ver la parte 2 de Mininet. Entonces, continuando con esta parte, ya vimos en la primera pues, parte que era un switch, que era un switch virtual. Explicamos algunos conceptos básicos para entender pues, todo lo que vamos a ver ahora a profundidad. Entonces, en este caso, bueno, vamos a trabajar con Mininet, que es una herramienta que nos permite crear redes virtuales
y simular pues diferentes topologías de red. Entonces los siguientes comandos que vamos a mencionar nos van a servir para crear flujos en estos switches virtuales y que vamos pues, a utilizar también para enrutar todos los paquetes que pues viajen a través de esta red virtual. Entonces para comenzar, lo primero que vamos a hacer es aplicar el siguiente comando, que también lo voy a aplicar en breve. Bueno, antes de eso, estamos trabajando con Mininet, como les estaba comentando, aquí lo tenemos. Y bueno, yo me estoy conectando por SSH. Entonces, ¿cómo nos conectamos por SSH? Abrimos routing y vamos a, bueno, yo tengo aquí una configuración ya hecha, donde estoy apuntando a la IP pues, de la máquina virtual que está corriendo Mininet. Sobre esto mismo, aquí en SSH hay que hacer una configuración adicional en donde dice X11, hay que activar esta opción y colocar localhost 2.0.0. Ya con eso pues vamos a podernos conectar perfectamente a la máquina. Ahora aquí los usuarios por defecto como que inicia siempre son Mininet y Mininet como contraseña. Y aquí estamos logueados. Ahora continuamos con la guía, con el primer comando. Este primer comando nos va a servir para pues, crear una red virtual con un switch virtual y 3 hosts conectados a ese switch virtual. Este parámetro que tenemos aquí, que es el controller none, lo que hace referencia es que no habrá un controlador de red aún definido. Mientras que pues este MAC que tenemos por esta parte indica que se estaría utilizando direcciones MAC aleatorias para los hosts que pues creamos y que estarán conectados a ese switch. Y bueno, para configurar pues para verificar la conexión de estos hosts, vamos a ver qué pasa colocando ping algo. Y bueno, continuando con esta parte, hemos visto que no se pudo hacer pues ping a estos controladores, perdón, a estas pues hosts, porque no hay precisamente un controlador que permita que haya esa conexión y que pues también estos hosts se puedan comunicar entre ellos. Entonces, como nos dice la guía, para pues, solventar este problema, vamos a ejecutar el siguiente comando. Realmente nos van a ayudar para crear todos estos flujos para la red y bueno, se va a basar principalmente en las direcciones MAC de los hosts y precisamente también para enrutar todos los paquetes de estos a través de la red. Entonces, comenzando con el primer comando, lo colocamos hasta aquí. Bueno, ya escrito este comando, esto básicamente lo que nos sirve es para agregar una entrada de flujo para el switch virtual, para el controlador. La opción, acción igual normal lo que permite o lo que indica sería que se va a utilizar una acción normal del switch para enrutar pues, los paquetes a través de la red. Este acción normal lo que va a permitir básicamente es que cualquier paquete o bueno, establecer una conexión de comportamiento pues que va a ser normal para todo el tráfico. Entonces, esto quiere decir que cualquier paquete que llegue al switch S1 que estamos creando será tratado de manera normal y reenviado a su destino sin ninguna complicación o restricción de cualquier tipo. Entonces, bueno, también para corroborar esta parte podemos hacer uso del siguiente comando para corroborar las reglas de flujo que estamos agregando al switch hasta ahora. El switch, como le estamos comentando, es el S1.
Y aquí podemos ver pues precisamente este flujo que agregamos, esta regla de flujo. Ahora bueno, queremos ver hacer un pinal para ver si ahora ya puede haber conexión entre estos hosts que creamos anteriormente. Y ahora que ejecutamos este comando podemos ver que se pudo hacer la conexión, no hubo ninguna pérdida de datos y que la conexión fue correcta. Cada pues host que he registrado pues pudo hacer conexión con los siguientes, con el H2, con el H3, el H2 con el host número 2, con el host 1 y con el host 3 y así sucesivamente. Ahora continuando con la guía, vamos a escribir el siguiente comando que vemos a continuación para pues corroborar o ver la tabla de direcciones MAC que han sido aprendidas por el switch S1, es decir, el controlador que creamos hace unos instantes. Y bien, ejecutando este comando, podemos revisar las direcciones MAC de cada host y el puerto al que está conectado. Si algún host pues no aparece en la tabla, puede ser pues, cualquier indicador de problema pues, de que no está conectado correctamente al switch, pero en este caso están funcionando correctamente, están conectados y están conectados los siguientes puertos. Ahora pues continuando con la guía, el siguiente comando que se nos está mostrando ahorita a continuación, lo que hace referencia es que vamos a permitir que los flujos que están configurados actualmente en el switch los vamos a mostrar, y pues en este punto aún no se han configurado pues flujos en específico. Entonces pues, lo que vamos a ver en esta salida a continuación, lo que nos va a permitir pues este comando es precisamente ver cuáles son esos flujos que están configurados actualmente, y aquí encontramos pues el siguiente. Entonces en todo caso, bueno, vamos a proceder por motivos del laboratorio a eliminar ese flujo que acabamos de configurar. Pegamos el comando y vamos a eliminar. Ahora vamos a escribir de nuevo el anterior comando y podemos ver que precisamente ahora no hay ningún flujo pues registrado. Hasta este punto, bueno, hemos eliminado todos los flujos para el controlador o el switch. Ahora para la parte de definición de flujos en el nivel físico, vamos a hacer lo siguiente. Esta sesión se refiere a la configuración de flujos en el switch basados en las direcciones MAC de los dispositivos. Y bueno, aquí pues el laboratorio también pues, nos dice que vamos a empezar con, recapitulando, empezamos con un switch al que hemos borrado su configuración normal, que fue lo que hicimos en el paso anterior. Por tanto, este switch cuando reciba una trama Ethernet por un determinado puerto no va a saber qué hacer y la descartaría, ya que pues se ha perdido esa configuración normal que era lo que permitía distribuir el tráfico entre los hosts. Ahora el switch ya no va a aprender para la configuración de flujos de nivel físico. Es necesario saber en qué puerto del switch está conectado cada máquina. Y bueno, como no tenemos esta configuración normal, como ya la eliminamos, no va a aprender el switch y no va a saber a quién enviarlo. Y bueno, a partir de la información que ofrece Mininet con el comando net de la información del switch que devuelve OBS switch HD, podemos dibujar la configuración de red tal y como se ve desde el espacio del usuario. Entonces vamos a ver qué pasa si colocamos net acá. Y bueno, a partir de aquí vamos a poder ver todas las conexiones que tienen los diferentes hosts y pues a los puertos y cómo están conectados. Aquí vemos que está conectado de el puerto H de esta interfaz de red hacia pues el puerto del switch, y así sucesivamente con los siguientes. Esto es una forma gráfica de ver lo que tenemos hasta el momento. Como podemos ver,
Este host 1 que tenemos aquí, que lo estábamos comentando, tiene asociado una interfaz de red. Esta interfaz de red es la que aparece acá. Y está también conectado hacia la interfaz de red que está en el switch. Y esa interfaz de red que está en el switch está en el puerto número 1. Eso es lo que está diciendo. Y así sucesivamente con lo siguiente. El host H2 tiene una interfaz de red que viene siendo esta y está conectado también a la siguiente. Y lo mismo con el host número 3. Y bueno, aquí vemos la información por parte del switch. Esta sería la vista a partir del switch. Ahora, continuando con el laboratorio, sigamos con la configuración de los flujos en el nivel físico. Y bueno, en este apartado vamos a instalar los flujos de reenvío de los puertos del switch entre 1 y 2. Para eso ejecutamos los siguientes comandos. Este primer comando lo que nos dice es que vamos a agregar una nueva entrada de flujo a la tabla del switch de OpenFlows en ese 1 que vendría siendo el switch o el controlador que pues estamos creando. Y bueno, los parámetros que hacen referencia, bueno, priority pues, especifica la prioridad del flujo que se utiliza para determinar qué acción tomar en caso de que varios flujos coincidan con un paquete. En este caso pues lo vamos a establecer en 500. Import, lo que hace referencia pues simple y llanamente que vamos a especificar el puerto de entrada de ese paquete. Y bueno, en este caso lo estamos estableciendo en 1. Y Action lo que nos dice pues son las diferentes acciones que se deben tomar en caso de que pues un paquete coincida con este flujo que estamos creando. En este caso el paquete se reenviará al puerto número 2, por eso lo estamos configurando como la salida igual 2. Y en pocas palabras, del puerto 1 hacia el puerto 2. Entonces esto era un poquito para explicar el porqué de cada comando. Y lo mismo para el siguiente, para crear otro flujo que nos va a permitir hacer la misma conexión, una conexión para distribuir estos paquetes desde el puerto 2 hacia el puerto 1. Aquí había cometido un error, ya ahí todo bien. Y ahora vamos a ver los flujos que tenemos hasta el momento. Estos son los flujos que acabamos de crear hace unos instantes y hacia dónde están apuntando en sus puertos y sus respectivas salidas. Ahora vamos a corroborar la conectividad de estos. Bien, este es el comando para probar la conectividad. Aquí tengo un problema. Y vemos que se pudo hacer ping. Simple y llanamente este -0 es el tiempo o bueno, mejor dicho, los paquetes que estamos haciendo que se envíen. Vamos a colocar un 7 para ver cómo que se envíen 7 paquetes y pues, se va a esperar que estos 7 paquetes pues se reciban. Y cuando recibir, vamos a hacerlo desde el puerto, el host 2 hacia el host 1. Y vemos que ambos están haciendo conexión y están mandando los paquetes exitosamente. No hay ninguna pérdida de datos. Cabe recalcar bajo este punto que bueno, esto está pasando gracias a los flujos que estamos creando, pero eso no quiere definir que bueno, se está haciendo por el aprendizaje del switch. Entonces el switch en este instante no está aprendiendo nada,
pues no se está comportando en un modo normal como lo habíamos hecho al principio. Y bueno, y el comportamiento que está haciendo ahora se rige precisamente por las reglas que declaramos hace unos instantes. A continuación vamos a hacer pues un camino que va a recorrer pues todos esos paquetes y lo van a hacer ahora sí a través del switch. Lo van a hacer a través del switch. Para eso ejecutamos el siguiente comando. Este comando lo que pues permite es rastrear el comportamiento que va a tener el flujo de paquetes a través de la red de OpenFlow. Y bueno, este pues parámetro que le estamos indicando aquí, este import igual 1, especifica pues la entrada del paquete y el comando mostrará el camino que toma el paquete a lo largo de toda la red. Entonces, al ejecutar este comando, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es rastrear el camino que precisamente va a tomar ese paquete que ingresa al switch S1 a través del puerto 1. Bien, en este apartado lo que vamos a realizar es la configuración de flujos a nivel de enlace. Básicamente lo que haremos en este punto es configurar estos niveles de enlace con el switch S1. Para agregar flujos de enlace vamos a ver una serie de comandos a continuación, pero bueno. El reenvío en el nivel de enlace se realiza a partir de la información de la cabecera de Ethernet. A partir de la configuración de las direcciones Ethernet de las interfaces de la máquina se puede saber la siguiente información. Entonces, continuando con el gráfico, lo único diferente aquí es que vamos a ver unas direcciones MAC en las interfaces pues, de red, asociadas a esas interfaces de red y asociadas igualmente al host. Y bueno, la utilidad de hacer esto es precisamente permitir que los paquetes de datos que sean entregados correctamente pues, a los destinos, a los hosts que pues, sean correspondidos. En esta red pues, de varios hosts que tenemos, de estos tres hosts. Entonces, continuando con la guía, vamos a ingresar el siguiente comando para comprobar que no tenemos ningún flujo instalado en el switch. Este comando, bueno, aquí en la guía tiene un error, aquí le falta una S, vamos a escribirlo de esta manera. Es el mismo comando, solo que hay que añadirle una S. Aquí vamos a hacer un error porque coloqué esto mal. Bueno, en mi caso, si aquí tengo unos de que quedaron de la parte anterior, pues entonces vamos a proceder a eliminarlos. Cambiamos el do por del y ahí está eliminado. Entonces si escribimos de nuevo el comando, ya, ahora sí nos aparecería sin nada. Ahora pues queremos hacer que haya una comunicación entre el host 1 y el host 2 y para eso vamos a integrar unos flujos para el reenvío pues, de estas tramas Ethernet entre estos dos hosts. Entonces los siguientes comandos los vamos a utilizar para especificar la dirección MAC de origen y el destino respectivamente. Bueno, simple y llanamente lo que hicimos con este comando fue agregar un flujo hacia el controlador o switch S1, diciéndole que los paquetes que se envíen desde este origen tienen que pues llegar a este destino. Eso es simplemente lo que hicimos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero es decir, creando otro flujo que lo que va a permitir es que este será esta vez el origen y el destino será este. Entonces los paquetes que se envíen desde este origen van a llegar a este destino. Y aquí está hecho. Entonces, volviendo a la figura, llevamos esta parte. Los paquetes que se envíen desde este origen pueden llegar hacia este destino y los de este destino hacia este origen. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Y ahora lo que vamos a hacer
con el siguiente comando se agregar otro flujo hacia ese mismo controlador o switch, indicando que los paquetes ARP deben ser enviados a todos los puertos a excepción de por donde se está recibiendo. Entonces colocamos el comando y a continuación vamos a ejecutar los pins. Primero, antes de ejecutar los pins, vamos a ver los flujos, cuáles tenemos. Hemos creado varios flujos, vamos a ver cómo se ve o cuáles son esos que tenemos. Y listo. Aquí se muestra a continuación los flujos que hemos creado hasta ahora, que han sido 3. Ahora vamos a ver un pin entre el host 1 y el host 2 para ver si se pueden comunicar. Y con estos resultados, con este pin, podemos ver que se hace correctamente esa conexión del host 1 al host 2 y desde host 2 al host 1. Pero como no configuramos el H3, por eso no se puede hacer esa conexión. En dado caso, este pérdida de datos es precisamente porque no configuramos los flujos, incluyendo al host 3. Pero para este apartado funciona perfectamente para el H1 con H2, H2 con H1. Ahora vamos a pasar hacia la configuración de flujos en el nivel de red. En este apartado ya vamos a trabajar con como IPs para el origen de estos hosts. Entonces el reenvío en el nivel de red se realiza a partir de la cabecera IP. Y a partir de la configuración de las direcciones IP de las interfaces de las máquinas se puede saber la siguiente información. Entonces estamos viendo que ahora a las interfaces que están asociadas a cada host le estamos asignando una IP, y con eso vamos a poder hacer ping teniendo esto como destino y haciendo un ping como un origen, y haciendo un ping a un destino que puede ser ya sea el host 2 o el host 3. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, aquí vamos a corroborar de nuevo si tenemos flujos configurados. Efectivamente tenemos flujos configurados del apartado anterior, entonces vamos a eliminarlos con el mismo comando que ya hemos repetido muchas veces. Listo, ahí ya eliminamos eso. Vamos a corroborar que se hayan eliminado y precisamente no hay ningún flujo asociado a el controlador. Una vez limpiados esos flujos que teníamos anteriormente, vamos a hacer una conexión entre los hosts H1 y H2. Entonces para ello vamos a hacer uso de los siguientes comandos, precisamente para añadir el flujo para permitir el tráfico dentro de estas direcciones IP. Este comando agrega un flujo de prioridad 500 y que va a permitir el tráfico dentro de esta dirección IP, de todas las direcciones IP que tengan este origen y este destino, y van a pasar normalmente. El siguiente comando, a diferencia del anterior, también agrega un flujo, pero tiene una prioridad mayor y va a tener va a hacer referencia hacia los hosts o sí que tengan la dirección IP esta como origen, y y va a decir que el tráfico va a pasar normalmente. Ahora vamos a verificar los flujos que hemos instalado actualmente con el siguiente comando.
Como podemos ver, aquí tenemos estos flujos que ya creamos aquí registrados. Cabe recalcar que antes de poder hacer un PIN, también tenemos que pues, instalar las reglas que permitan pues, las solicitudes ARP. Entonces vamos a agregar un flujo ARP para cada host. Estos comandos que vamos a ver a continuación nos permiten pues, agregar estos flujos ARP para cada host, y cuando el switch reciba un paquete ARP con una dirección de destino correspondiente pues a la IP de ese host, lo reenviará pues al puerto de salida que le corresponde. Aquí estamos pues asignando precisamente esas relaciones con la dirección IP y con la dirección de salida que le corresponde. Y vamos a probar si hay conexión, si está haciéndose un ping. Y bueno, aquí podemos ver que ya hemos cumplido con esta figura. Hemos añadido básicamente la dirección IP, esta dirección de origen hacia esta interfaz de red que está asociada a este host, y lo mismo para cada una de las siguientes hosts. Y hemos asociado esas interfaces de red con las interfaces que están dentro del switch S1 en los correspondientes puertos. Entonces con todo esto podemos hacer estas conexiones entre hosts entre sí, como lo podemos ver aquí, el host 1 con el host 2 y el host 3, y así mismo con todos. Entonces esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse.